Ok, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nosotros acá los saludo día viernes para otra vez encontrarnos en esta clase que espero que sea una de las clases suyas preferidas para siempre asistir. Bien, nuevamente de 40 y tantos alumnos que son ustedes, hoy entonces tenemos 21 participantes, 21 alumnos que asisten en el día de hoy. Hoy que vamos a hablar, hoy nos vamos a dedicar, ya que cerramos el ciclo de la acción de tutela, ya que entonces ya tocamos toda esa parte de los derechos fundamentales, ya vimos toda esa historia y evolución de esos derechos que son fundamentales, que son humanos, que están diseñados para que el ser humano pues goce de esa calidad de vida de la que voy a hablar, donde sin esos derechos fundamentales entonces pues sencillamente la vida o el ser humano no tendría sentido y el Estado volvería a tener un control sobre esos derechos. Ahora, ¿qué nos compete? Vamos a hablar entonces de las materias legales que nosotros podemos utilizar, las otras herramientas legales que nosotros podemos utilizar para hacer defensa ahora a derechos vistos no desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista colectivo. Es decir, cuando ya la afectación o la afrenta, el daño, ya no tiene nada que ver con lo que usted está sintiendo o con lo que moralmente usted está reclamando como afectado único, sino que usted observa que hay un gran colectivo, que usted no es el único loco que está sintiendo esa afectación, sino que usted está viendo y verificando que por un solo acto de omisión o acción de una entidad pública o excepcionalmente por un particular puede estar generando daños a un grupo colectivo de personas y que cuando esto sucede se entiende que la constitución política, el sistema jurídico está diciendo que el daño, o sea, la actuación y la omisión que está haciendo la autoridad pública o el particular está generando un mayor daño que como si lo estuviera haciendo de forma individual. Cuando se está observando de forma individual, pues obviamente el caso vendría generando esos efectos que entre el Estado y el individuo pretendan resolver, pero cuando se trata de un colectivo, de una pluralidad de individuos, por decir en términos castizos, pues la cosa está como peor. El asunto se complicó un poco más porque entonces ya estoy viendo los mismos daños, no en una sola persona, sino que esta actuación está sistemáticamente generándole unas afectaciones a varias personas entre sí. Quiero hacer una aclaración y es que no estoy viendo absolutamente nada del chat hoy. Hoy no estoy viendo absolutamente nada del chat. Así que si hoy quieren mencionar algo que extraordinariamente haya sucedido, por favor enciendan ese micrófono, me lo comentan y si van a salir de la clase, profe, se dañó el internet, se van. Ya yo tengo el registro de todas maneras. Entonces, hoy no estoy viendo el chat absolutamente para nada. Entonces, vamos al grano, nuevamente, como dice el dermatólogo. Vamos a partir hoy por esta acción que es la acción de grupo. Yo les mencioné a ustedes que constitucionalmente nosotros vamos a tener varias acciones, pero que obviamente por el tiempo, la disponibilidad de ese tiempo no nos va a rendir para pues, observar la totalidad de esas acciones, pero estoy confiado en que usted va a verlas más adelante en su clase de Derecho Administrativo. Pues entonces hablemos de esta segunda acción que también es de suma importancia para, para usted como abogado comprenderla, saber de su existencia y más cuando se trata de las mismas afectaciones de carácter constitucional, pero cuando están dirigidas a resolver ese daño a un grupo de personas.
sea lo primero entonces por decirles, recordar que en una de esas acciones que les estoy mencionando que eran de carácter individual, fue la que ya mencionamos y dijimos, y le dimos mucho de qué hablar de la acción de tutela, de ese artículo 86 de la acción de tutela. Sobre esto no voy a volver a hablar, sino que sencillamente quiero dejarles enfático que esa acción va destinada para la protección de derechos de forma individual, son acciones individuales. Ah, profe, es la única. No, no es la única. Hay varios mecanismos y varias herramientas que son de carácter individual, como el derecho de petición, como la reclamación de acción de cumplimiento. Es decir, siguiente el artículo 86 de la Constitución Política, la Constitución Política nos habla de una famosa acción o otra herramienta con la que cuenta el individuo para hacer reclamaciones ante el Estado. Esa otra acción diferente a la vertiginosa, a la informal, a la caracterizada por ser subsidiaria o ser transitoriamente aceptada para evitar perjuicios irremediables, llamada acción de tutela, se va a diferenciar de esta que sí requiere una formalidad, de que sí requiere de un tecnicismo y que al mismo tiempo sí requiere de la observancia de una norma. La siguiente acción es la acción de cumplimiento, pero también se trata de acción de forma individual. ¿En qué consiste esta acción de cumplimiento que es de forma individual? Pues consiste entonces que en toda persona, como lo dice la norma, va a tener una herramienta en donde le va a poder exigir a la autoridad judicial que, de acuerdo a la existencia de una ley o de un acto administrativo, cualquiera de las dos, existe una ley o existe un acto administrativo, y a pesar de que existe la ley y existe el acto administrativo, la autoridad pública está omitiendo el deber de cumplir con esa ley o de cumplir con ese acto administrativo. Es decir, es confuso, ¿verdad? Es confuso. Pero lo que pasa es que la Constitución nos habla a nosotros de protección de derechos fundamentales y de una u otra manera, si a usted no le están garantizando leyes y cumplimiento de actos administrativos, al mismo tiempo le están perjudicando sus derechos constitucionales porque el Estado se supone que debe cumplir con las obligaciones de ley. Entonces supongamos algo, vamos a suponer una cosa. Resulta y pasa que existe una ley en Colombia que le diga a la administración pública que le dice a la administración pública que debe generar cierto tipo de evaluaciones periódicas para conocer cuánto es la población vulnerable en cada una de las ciudades y expedir un acto administrativo en donde exponga cuáles son los planes a futuro para que esa población vulnerable sea movilizada de la zona de vulnerabilidad a una zona de recatamiento o de estabilidad. Entonces resulta y pasa que aun cuando existe esa ley, usted observa que su municipio no expide ningún acto administrativo sobre ello. Es decir, usted revisa la alcaldía y entonces se pone a analizar ley por ley qué ley le pide al municipio que cree actos administrativos en tales materias. Y usted se da cuenta como abogado, como investigador, como académico, como individuo, se da cuenta que hay una ley que la alcaldía de Cartagena no está cumpliendo y no está expidiendo los actos administrativos que corresponden. Ahí hay una omisión de cumplimiento por parte de la administración pública y que de una u otra manera está afectando los derechos constitucionales de forma indirecta. Porque si hace rato hubiese hecho la administración pública esa expedición de ese acto administrativo, muy probablemente ya después de varios tiempos pasado de la promulgación de ese acto administrativo, es muy probable que ya esa población vulnerable ya hubiese salido
o por lo menos no su totalidad, pero sí se hubiese promovido una movilidad social en donde los ciudadanos que están en esa población vulnerable salieran de su condición de vulnerabilidad y se encajaran en la sociedad estabilizada o no vulnerable. Entonces el ciudadano en vista de eso puede entablar de forma individual una acción a través de alguna demanda conocida como acción de cumplimiento, en donde le va a solicitar a un juez demandando a la alcaldía como sujeto de omisión y por no cumplimiento de esa ley le va a decir al juzgado, le va a decir, por favor, señor juez, expida una orden para que entonces la alcaldía cumpla con el mandato legal que le han impuesto desde hace años y que no ha cumplido. Ese procedimiento usted lo tiene como ciudadano para hacer cumplir las normas a la alcaldía. Que sí, se desconoce mucho, perfecto, se desconoce mucho, en muchos casos incluso se reconoce de que los mismos abogados no promueven estas acciones de cumplimiento, más porque de pronto están ligados a los intereses propios. Muchas veces los juristas, las personas, los individuos, ya sea unidades barriales, zonas comunales, desconocen estas acciones y que obviamente por orden constitucional tendrían el derecho de que prospere la acción y que en una sentencia se le ordene a la autoridad, en este caso la autoridad pública de Cartagena, la alcaldía, de que cumpla con esos mandatos legales, pero lo desconocen, no lo hacen, no lo hacen. Puede suceder por otra cosa, porque no hay un incentivo. El abogado, el jurista o el individuo no posee un incentivo inmediato, no tiene un incentivo inmediato que le pueda decir a él, si yo hago esto, puedo sacar un provecho. ¿Por qué? Porque muchas veces estos provechos son a largo plazo, son de políticas públicas. Entonces esos provechos pues, no llegan a observarlo en muchos casos, sino como que, bueno, hice que la administración expidiera un acto administrativo, pero sucede que esos efectos de política pública o de cumplimiento de ley de pronto no se van a evidenciar inmediatamente, sino que se van a evidenciar a futuro. Y por eso carece la ciudadanía de ese incentivo de entablar esta acción de cumplimiento, que repito, es constitucional. Esto no es una acción cualquiera, esto no es una accioncita que usted puede encontrar por ahí. Está elevada a rango constitucional. Tiene especial protección constitucional esta acción. Y por ende, tiene incluso un acápite solo, un artículo que lo define. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. La pregunta que sale de ahí, cuando nos referimos a actos administrativos, eso lo dijimos en la clase pasada, cuando nos referimos a actos administrativos, el Congreso expide leyes, pero las autoridades de carácter público, diferente al órgano colegiado de expedición de leyes, produce actos administrativos. Es lo mismo. Son contenidos, documentos que contienen obligaciones diferentes de la ley. La ley es expedida con legitimidad democrática por un Congreso de la República y surte efectos a nivel nacional. El acto administrativo es expedido por una autoridad competente y sus efectos van a surtirse dentro de la competencia o jurisdicción que tiene esa autoridad pública. Entonces, en este caso, si es la alcaldía de Cartagena, su competencia y jurisdicción está simplemente en los límites de Cartagena. Y todos esos folleticos que ustedes ven en Instagram sobre la autorización de pico y cédula, el alcalde sacó un nuevo decreto donde nos dice a nosotros que estamos en pico y cédula. Eso es un acto administrativo. Eso es un acto administrativo. ¿Ya?
Bueno, vámonos más allá, la gobernación. Entonces, que la gobernación, entonces, a través de su poder, saca un acto administrativo donde nos está diciendo que entonces hay unos cobros de impuestos, etcétera, bla, bla, bla. Cualquier tipo de competencia que tenga la gobernación, todo el comunicado, entonces se entenderá que es un acto administrativo. Y sus efectos, repito, van a ser válidos dentro de la jurisdicción y la competencia que tenga esa autoridad pública. Diferente a la ley que tiene jurisdicción y sus efectos son a nivel nacional, son para todo el país. Bien, eso lo mencioné por una pregunta que acaban de hacer en el chat. Vamos entonces eh, a continuar. Entonces se nos dispone después, fíjense que ya hemos aquí hablado de artículo 86, acción de tutela. Después nos hablan artículo 87, acción de cumplimiento. Después viene artículo 88 y nos hablan de una acción popular. Y ojo, yo no estoy hablando hoy, y yo no les dije que hoy íbamos a hablar de acción popular. Ahorita les acabo de mostrar el título que vamos a hablar de acción de grupo. Por ende, válgase esta aclaración porque muchas veces confunden la acción popular con la acción de grupo. Hay un artículo especializado en la Constitución Política que nos hablan de una acción popular, que no es más aquella que consiste en que el Estado va a tener que proteger los derechos que se consideran colectivos o derechos que son de interés público. ¿Cuáles son esos derechos? Esos derechos son los aquellos relacionados ya sea con el patrimonio, ya sea con el espacio público, ya sea con la seguridad, la salubridad, la moralidad administrativa, el ambiente. Si se acuerdan que nosotros estábamos hablando cuando hablábamos de los derechos de tercera generación, que hablábamos de unos intereses públicos, etcétera. Bueno, aquí están el ambiente, la libre competencia económica, la salubridad pública, el espacio público, el patrimonio, hoy en día la ecología. Todos esos derechos que se entienden que están inmiscuidos en la constitución política, que no tienen un carácter fundamental, que al mismo tiempo no se les puede tramitar como mecanismo transitorio, porque lo que busca no es la satisfacción o verificar que se está transgrediendo un derecho fundamental, sino lo que se busca es observar que hay una afectación a unos derechos colectivos, a unos intereses públicos. Cuando hay esa afectación, eh, lo que se va a observar son los daños ocasionados a un número plural de personas. Es decir, yo no puedo decir que hay un daño al ambiente y yo decir es que yo, Ray Villarreal, de forma individual, yo quiero demandar al Estado de acuerdo al artículo 88 porque entonces hay una violación al interés público de un ambiente sano, a gozar de un ambiente sano. Yo no puedo hacer eso, no lo puedo hacer de forma individual. Habrán otros mecanismos donde yo tengo que entrar a argumentar que el ambiente sano de forma individual transgrede otros derechos de forma particular. Mas, sin embargo, si lo que pretendo es hablar de que hay una afectación colectiva, de que hay un daño que no solamente es a mí mismo, sino que hay un daño a toda una comunidad, yo voy a tener en cuenta es la explicación de esos daños para que dentro de la competencia de la autoridad pública yo le reclame la protección de ese ambiente sano. Ah, pero solamente a la autoridad pública. No, también puede ser reclamado ante un particular. Excepcionalmente, ojo, excepcionalmente. Sin embargo, no pierde su naturaleza de reclamación de daños a la protección de interés público. En estos casos nosotros vamos a declarar un tipo de responsabilidad civil de carácter objetivo por el daño infligido por esos derechos colectivos. Ahora entonces leamos conjuntamente de qué se trata esa acción
popular. El artículo 88 nos habla de que la ley regulará la acción popular para la protección de los intereses colectivos, lo que les mencionaba ahora, para la protección de los intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moralidad administrativa, el ambiente, un ambiente sano, la libertad de competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño infligido a los derechos e intereses colectivos. Entonces, fíjense que estas afectaciones usted bien las puede reclamar bajo otro esquema de forma individual. Es decir, todas estas afectaciones de interés colectivo usted las puede reclamar en forma particular, pero no por el mecanismo de acción popular. Usted lo podrá reclamar si usted tiene otro argumento y otra justificación y otra naturaleza de una forma individual, ¿sí? Porque luego entonces lo que estamos buscando es la declaración de una responsabilidad. Pero si lo que usted busca es el resarcimiento y la reparación, la observancia de ese daño que se está llevando a cabo por el operar omisivo o negligente de una actuación pública, entonces que está afectando a un grupo colectivo de personas y al mismo tiempo está dañando un derecho de interés colectivo, de interés público, entonces lo que se va a hacer y lo que se va a generar ahí es una reclamación por vía de acción popular. Entonces, el régimen, repito, por la pregunta que me están haciendo acá, el régimen de responsabilidad, menciona Sarana Marrugo, si es de régimen de responsabilidad civil extracontractual. Usted va a encontrar los dos regímenes aquí. Usted puede encontrar un caso en específico en donde exista la reclamación de una acción popular producido por el actuar de la responsabilidad que origina un contrato estatal entre un particular y la entidad pública. Es decir, hay una afectación que está generando ese contrato estatal y está afectando a un tercero. Usted puede reclamarlo, puede solicitarlo y dentro de los incumplimientos que tienen los contratos estatales, pues se le puede dar unas sanciones a este particular que está infringiendo el contrato o las prevenciones de salubridad o de salud pública que le ordena al contratista que se asegure de no violarla. Lo segundo es una responsabilidad de carácter civil. Se llama civil porque es que nosotros, por cláusula expresa de remisión, nosotros nos adaptamos. De las responsabilidades civiles las traemos al mundo público. Eso es una adaptación por cláusula de remisión expresa. Entonces, todo lo del régimen de responsabilidad civil nosotros nos lo traemos al régimen administrativo. Y entonces nosotros lo llamamos responsabilidad de carácter civil, también extracontractual, porque están inmiscuidos también derechos que son civiles, pero que la responsabilidad es la misma. Es decir, lo que va a variar es a quién yo voy a dirigir esta acción, pero el régimen de responsabilidad va a ser exactamente el mismo. Pongamos entonces la contextualización de este asunto. Pongamos la contextualización de este asunto. Se supone que, sí, la clase la voy a grabar, la clase se está grabando. Se supone que entonces la contextualización de todo esto radica en que si yo les voy a hablar de acciones de grupo, esta que les acabo de mencionar es popular. Entonces contextualicemos. Para yo hablarles de acciones de grupo, entonces yo tengo que mencionarles lo que menciona el artículo 89, ya que no tenemos, dentro de la acción de grupo, nosotros no tenemos un artículo definido propiamente como estas acciones anteriores, como la menciona el artículo 86 de acción de tutela, artículo 87 de la acción de cumplimiento y artículo 88 de acción popular. Lo que nosotros sí tenemos, para nosotros justificar la existencia de una acción de grupo
que es diferente, es el artículo 89. El artículo 89, si bien no define como tal la acción de grupo, sí nos da una contextualización sobre qué puede hacerse, qué puede hacer el Estado para dictaminar una norma o una herramienta a un grupo de personas para entablar reclamaciones que busquen una indemnización, Entonces leamos qué dice este artículo 89. El artículo 89 nos habla de que además de de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos y las demás acciones, fíjense, las demás acciones y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de derechos individuales, de grupo o colectivo. Repito, además de los consagrados anteriormente, es decir, de estas que están acá, tutela, cumplimiento, populares. Luego entonces la contextualización del artículo 89 nos dice, además de esas que acabamos de mencionar, la ley establecerá los demás recursos, las demás acciones, los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección los ciudadanos de sus derechos individuales, de grupo o colectivos. ¿Frente a qué cosa? Frente a la acción o la omisión de la autoridad pública. Ya que en última, el principio orientador de la Constitución es que la autoridad pública es la que responde por omisión. Entonces aquí pasa algo bastante, digamos, también de reflexión sobre lo que yo también les dije del decreto 2591 sobre la acción de tutela. Que resulta y pasa que este artículo 89 nos está hablando de que esos mecanismos adicionales que va a crear el Estado colombiano a través de leyes va a ser para garantizar derechos a un grupo de personas frente a la acción u omisión de autoridades públicas. Resulta y pasa que cuando se expide la ley de acción de grupo, porque fue una ley que se expide, cuando se expide la ley de acción de grupo como tal, que va a formular la acción de grupo, imponen como forma excepcional que usted dirija este tipo de acción en contra de particulares, de forma excepcional. ¿Sí? Es decir, una ley dice que también podrá de forma excepcional usted dirigir una acción de grupo a un particular, cuando en realidad el artículo 89 nos dice que por regla general debería ser, y no por regla general, nos lo está diciendo taxativamente, estas acciones que se creen posteriormente deben ser frente a las acciones u omisiones de la autoridad pública. Ahí no están hablando de particulares. Repitamos, artículo 89. Además de las consagradas en los artículos anteriores, es decir, la 88 que es acción popular, la 87 acción de cumplimiento, la 86 que es acción de tutela. Adicional a esas, dice que la ley podrá establecer los demás recursos, las demás acciones, los demás procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de sus derechos. Cuando hablan de sus derechos, están hablando de la ciudadanía. Cuando la protección de los derechos individuales de la ciudadanía, la protección de los derechos de grupo de la ciudadanía y la protección de los intereses colectivos de la ciudadanía. ¿Frente a qué? Frente al actuar omisivo de la autoridad pública. Nada nos menciona sobre los particulares hasta ese punto. Sin embargo, escuchemos de qué se trata y cómo se define esta acción de grupo. Veamos esta introducción. Desde hace ya mucho tiempo existe esta figura jurídica de la acción de grupo. Está creada principalmente para salvaguardar intereses
de grandes comunidades que se ven afectadas por un mismo hecho. Y ese mismo hecho es generado dentro de un mismo tiempo. Es decir, que esa comunidad está siendo afectada no de formas diferentes por actuaciones públicas de forma diferente, sino que dentro de un mismo hecho de la administración pública y dentro de ese mismo tiempo se está afectando ese grupo colectivo grande, ese grupo grande de personas se está afectando. Busquemos la definición exacta. ¿Qué es entonces esa acción de grupo? La acción de grupo es la figura jurídica que sirve para posibilitar, como les mencionaba, la indemnización de perjuicios. ¿Causados por qué? Causados por a un número plural de personas sin perjuicio de la procedencia de acciones particulares. Ahorita yo les mencioné de que obviamente cuando nosotros hablamos de acciones populares, también existe la posibilidad, no les restringe, este artículo no les restringe la posibilidad de que si usted observa que hay una afectación a un interés colectivo, pues usted también puede reclamar por medio de otra herramienta sus propias reclamaciones de daño. Usted lo puede hacer, pero también podrá hacer uso de estas acciones populares. Lo puede también hacer, es decir, que usted reclame la protección de un grupo plural de personas a través de esta acción popular. ¿En qué nos vamos a diferenciar entonces con la acción de grupo? Porque entonces de pronto hasta este punto resulta y pasa que algunos se quedarán como que ¿qué? Y entonces luego entonces no es lo mismo. Pues no estoy entendiendo algo que sea diferente. La acción del grupo me están hablando de un colectivo de personas. Me están hablando de que también no me restringen la posibilidad de que yo haga algunas reclamaciones de forma particular. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá con la acción de grupo? Pues, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a radicar en algo muy importante. Y es que la ley ha desarrollado esta acción de grupo para que se busque o se persiga una misma indemnización, no que por forma separada la indemnización se vea individualizada, sino que a través de la observancia de un grupo plural de afectados que bajo un mismo hecho de la administración pública causó una afrenta a 100 personas y que de 100 personas, 60, 70 personas decidieron agruparse y hacer una reclamación de indemnización, entendida esta indemnización como dejar indemne. ¿Y qué es dejar indemne? Dejar fuera de daño, reparar el daño. Entonces, como me afectaron, me generaron un daño, la única opción que ofrece el Estado colombiano para dejar indemne, es decir, para poder compensar ese daño que le hicimos, es la reclamación patrimonial. Cuando usted, cuando usted se enfrenta, cuando usted observa que hay una reclamación patrimonial de indemnización, quiere decir que usted está frente a una acción de grupo. Cuando usted está reclamando una protección, una indemnización patrimonial por la afectación a un grupo plural de personas que bajo un mismo hecho causó un mismo daño y ese mismo daño es similar a todo ese grupo de personas, estamos frente a una posibilidad de entablar una acción de grupo. Vamos a repetir su definición. Vamos a repetir entonces la definición. La acción de grupo es la figura jurídica que sirve para posibilitar la indemnización de perjuicios causados a un número plural de personas, sin perjuicio de la procedencia de acciones populares. Es decir, que si usted no le da la gana de presentar una acción de grupo, es decir, de que si usted no le da la gana de presentar esta acción de forma agrupada, resulta y pasa que usted la podrá hacer de forma individual. Eso no hay limitación sobre ello. Más sin embargo, lo que garantiza la acción de grupo es establecer un tiempo, es hacer más eficaz la reclamación,
es establecer un tiempo para que aquellas personas que consideran que tienen el mismo daño, acudan durante ese tiempo a sumarse a esa acción de grupo y exigir eh, la misma indemnización. Claro está que esto tiene un procedimiento y una regla que no a todos van a estar beneficiados. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que fija el procedimiento de la acción de grupo, que es que le van a hacer un llamado a la ciudadanía para que la ciudadanía venga y aquellos que consideran que están en la misma situación de daño tengan un tiempo suficiente para entrar dentro de la indemnización. Con posterioridad al cierre de ese periodo de tiempo que garantiza el procedimiento judicial de la acción de grupo y las personas no acuden a ese llamado, sino con posterioridad al cierre de ese tiempo, de ese término que le entrega el procedimiento de acción de grupo, tienen derecho a inmiscuirse al proceso, más no a pertenecer a la indemnización. Es decir, no a que se les dé una indemnización por ello. Simplemente se van a beneficiar del resultado de la operación de la acción de grupo, más no indemnizados, más no van a estar indemnizados. ¿Sí? Eso vamos a analizarlo después. Sin embargo, vamos a ver sus características o las finalidades que tiene esta acción de grupo, que bien ya se las mencioné y se las acabo de decir, que de, es la búsqueda de una indemnización. Entonces, estas acciones tienen como finalidad el reconocimiento de un pago de una indemnización de perjuicios, originados en dónde? Por la vulneración de derechos colectivos, como derechos subjetivos de origen constitucional o legal. Aquí nosotros ya vamos a empezar a meternos con el punto de vista legal. Hay unos derechos que no son meramente constitucionales que usted puede reclamar por acción de grupo, sino que hay unos derechos que son de forma legal, que son expedidos por una ley. Entonces usted ve que esa ley está vulnerando unos derechos incluso constitucionales suyos, pero es producto de la expedición de esa ley. Entonces usted puede reclamar la acción por medio de acción de grupo con un número mínimo. Le van a establecer un número mínimo de personas para participar en esta acción de grupo. No es que sean 2 personitas, 3 personitas, no. Hay un número mínimo para participar en esta acción de grupo que la vamos a ver ahorita. Entonces, ¿dónde encontramos el sustento o fundamento legal de esta acción de grupo? Pues como yo les mencioné, ya hace un tiempo tenemos nosotros esta acción de grupo, desde 1998, se ha desarrollado esta acción por medio de la ley 478 de 1998. La principal característica es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas, como tal cual le mencioné, debe ser presentada por un conjunto de personas las cuales se haya causado un daño. Es decir, que los principios de los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo deberán ser generados por la misma causa. El artículo mencionado define la acción del grupo de la siguiente manera, es decir, este artículo, el artículo 89. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de las mismas causas que originó perjuicios individuales para dichas personas. Dicho en otras palabras, ahorita yo voy a colocarles un ejercicio que va a ser basado en una tesis de grado que obviamente espero que no generen su reproducción, sino que es una tesis que ya está inscrita y que por ende ya goza de derechos de autor y es de mi autoría. Ahorita les voy a colocar este ejercicio para que comprendamos esto de la acción de grupo. ¿En qué consiste esta palabra, esta definición de decir de que son acciones interpuestas por un número plural o conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes? Condiciones uniformes, ¿qué quiere decir? Que estamos bajo un mismo, no tenemos diferencia del entorno en donde estamos, no tenemos beneficios adicionales
cada quien está en una condición de igualdad, cada quien está exactamente igual que el otro, cada quien tiene la misma oportunidad que el otro y cada quien está siendo afectado con la misma intensidad que otro, no unos más que otros, sino que todos estamos siendo de forma unánime afectados de la misma manera por ese actuar ilegal o legal de la administración pública. Respecto de causas que originaron perjuicios individuales para dichas personas, ¿qué quiere decir esta parte? Que esos perjuicios yo los considero individuales, sí. No porque el hecho de que yo estoy en condiciones iguales que tú, quiere decir que yo de forma individual no me sienta afectado de una u otra manera diferente a ti. Sí, a los dos nos está pegando igual, nos están pegando con la misma intensidad, siendo que de pronto tú tienes una capacidad de recepción diferente a la mía, pero a los dos nos están pegando con la misma intensidad. El mismo hecho, la misma fuerza con la que nos están pegando, independientemente de que usted sea una persona adinerada y yo no, pues a usted le están pegando con la misma fuerza que me están golpeando a mí, porque es una afectación que estamos viviendo dentro de un entorno unánime, unificado. ¿Cuáles son esos tipos de derechos entonces que protege la acción de grupo? Entonces estamos hablando los mismos que nosotros encontramos en la acción popular: un ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad, salubridad pública, servicios públicos. Ojo con esto, que este es el ejercicio que les voy a poner. Servicios públicos, consumidores, usuarios, libre competencia económica. Tómele foto a esto o por lo menos sáquele captura a estos derechos para que usted los tenga en cuenta, porque son estos derechos los que usted incluso puede buscar dentro de toda esta colectividad que nosotros llamamos Cartagena para ver si nosotros como municipio, porque estamos en condiciones iguales, si usted observa municipalmente a Cartagena, nosotros somos una entidad territorial que nos identificamos por unos rasgos y estamos regidos por unas normas internas de este municipio, por unos acuerdos que nos expiden la alcaldía y que esos actos administrativos que nos emite la alcaldía, entonces nosotros también podríamos ser afectados. Pero hay unas normas que se expiden de forma centralizada que no sabemos si nosotros desde esta lejanía estamos en capacidad de cumplimiento o no. Sea que nosotros seamos alcaldes o no, por ahí yo tuve una conversación recientemente con un grupo de estudiantes que me hablaban sobre el actual alcalde de Cartagena y que me preguntaban sobre, en efecto, si hay un incumplimiento de lo que él está haciendo. Nosotros debemos observar si en efecto nosotros como entidad descentralizada que de una u otra manera estamos adheridos a este sistema centralizado políticamente, para ver si nosotros podemos manejar las decisiones que se toman a nivel central que generan efectos nacionales. No sabemos si tenemos la capacidad como grupo de personas de verificar si eso lo podemos cumplir o no. Ante esa situación nosotros podemos estar enfrentados o sea, nosotros se nos puede estar vulnerando uno de estos derechos. O con esto, usted como estudiante puede analizar si en efecto una ley de orden nacional que ha sido tomada, que ha sido expedida, que ha sido votada y se dice que entonces va a tener efecto a nivel nacional, usted puede decir si la ciudadanía cartagenera está en condiciones óptimas para poder asumir esas obligaciones. Porque por el contrario, la toma de decisiones de esa ley nos puede estar afectando, uno, un ambiente sano; dos, la moralidad administrativa se puede poner en riesgo; tres, incluso se nos puede estar tomando un espacio que es nuestro, que es público; un patrimonio cultural se nos puede estar afectando. Fíjese usted, nosotros tenemos patrimonio cultural. La seguridad nos puede estar afectando, la salubridad pública en medio de este COVID-19. Usted puede evidenciar que de pronto hay decisiones del nivel central que de pronto no están generadas en condiciones de igualdad y que por ende nosotros como ciudadanos, y precisamente esa era la discusión que teníamos con ese grupo de estudiantes sobre esta última noticia que le llegó al alcalde de Cartagena de que lo iban a
retirar de la coordinación, del control de las medidas que se impongan para la protección del COVID-19 y van a nombrar a alguien más. Lo que pasa es que usted tiene que observar si en efecto hay unas decisiones que afecten esto o no. Si están afectando con esa decisión que se tomó a nivel central, están afectando la moralidad administrativa. Si con esa decisión están poniendo en grave riesgo la salubridad pública. Adicional a ello, también pueden crearse normas que puedan estar poniendo en riesgo un servicio público acá en nuestra ciudad. Es decir, yo les estoy mostrando esto a nivel de ciudad, pero no necesariamente tiene que ser a nivel de ciudad. Puede incluso ser a nivel barrial, a nivel de comunidades pequeñas. El número mínimo de exigencia está contenido en la norma, pero usted, si es visionario, usted puede encontrar una pluralidad de personas incluso en todo el municipio, y eso se debería observar como una afectación a un grupo plural de personas, y que si usted demanda, lo más probable es que usted gane eso después de argumentar, después de que usted argumente perfectamente cuáles son las afectaciones que por las decisiones de un nivel central se está viendo en riesgo, la libre competencia económica o el consumo, el derecho al consumo de un ciudadano, o los servicios públicos que puede ofrecer el Estado. Usted puede observar eso. Y yo creo que ya por ahí ya van haciendo como que conexión a lo que les quiero decir como ejercicio. Principios que caracterizan la acción de grupo, o principales características que tiene la acción de grupo. Yo les hablaba a ustedes de unos mínimos de requisitos que tiene esta acción de grupo, y aquí lo vamos a ver. Entonces, como primera característica, nosotros encontramos que no hay que confundirla con la acción popular, que es lo que les mencionaba, aquí se lo señalo. No hay que confundirla con la acción popular, ya que en la acción popular la finalidad es preventiva, es decir, lo que se busca es evitar que con lo que se está afectando a esa comunidad, a ese interés colectivo, pues se generen muchos otros daños, evitar a que el daño se consuma. Aquí hay un caso famoso en Cartagena de esa acción popular. Esa acción popular del barrio del Rodeo, esa comunidad en el Rodeo de Cartagena. Hay algunos que no son de aquí de Cartagena, no sé si conozcan el barrio del Rodeo. Cuando se hace la construcción de estas viviendas en el Rodeo, no se tuvo en cuenta que dentro de la construcción de todas estas casas en el barrio del Rodeo había unos cráteres, es zona volcánica. Y si usted no sabía eso, sí, en efecto, usted en el barrio del Rodeo, ese suelo, ese terreno es zona volcánica, zona de cráter. Entonces, esa zona de cráter es una zona de alto riesgo. Por ser zona de alto riesgo, y que obviamente, gracias a Dios, bueno, se han evitado muchas contingencias, pero los habitantes del barrio Rodeo, usted ha escuchado que incluso han tenido afectaciones a sus unidades de vivienda, han tenido afectaciones a un montón de cosas. Precisamente es por la inestabilidad de ese terreno, es zona inestable. Ellos han interpuesto acciones populares. ¿Para la defensa de qué? De estos derechos colectivos que les asisten. Este derecho colectivo que les asiste. Y la acción popular les es permitida para evitar que daños futuros puedan aparecer en esa comunidad del Rodeo. No vaya a ser que usted encuentre que, es que esos caracteres están inactivos, y que tal que un día se vuelvan activos. ¿Usted acaso sabe cuántas veces se le ha dicho a usted que un cráter está inactivo y de repente, después de casi no sé cuántos años, empiezan a explotar? Pasa. Es más, yo no sé si usted es de los que se meten en el volcán del Totumo. Yo en esa vaina, perdónenme, pero en esa vaina no le pego, porque es que esa vaina, perdónenme que les hable de esa manera, pero es que es un riesgo. Usted no sabe en cualquier momento eso cuándo va a empezar a hacer erupción. Usted no sabe. Y casos han pasado en Colombia donde siempre se dice es que eso está inactivo. Y resulta que de la noche a la mañana, severa explosión que se da, y la comunidad
está dormida y resulta que los cogen de sorpresa. Entonces se interpone la acción popular debido a esas contingencias que pueden suceder de inestabilidad por el terreno de rodeo para evitar un perjuicio irremediable. Y se toma a través de acción popular para la protección de derechos constitucionales. A diferencia de la acción de grupo, nos están diciendo, a diferencia de la acción de grupo, que dice, mientras que la acción de grupo se caracteriza por ser indemnizatoria, ya que lo que busca es el resarcimiento de los daños causados al grupo, es decir, ya aquí el daño se consumó, ya aquí hay un daño consumado, ya aquí hay un perjuicio que se generó, y lo que se está procurando es elevar esa petición de daño, esa verificación de daño para que el Estado le haga un pago de indemnización por los daños causados. Esa es la principal característica que genera una diferencia entre estas dos acciones. Lo segundo es que va a existir un número, como les mencioné, un número mínimo para poder nosotros conformar una acción de grupo. El número mínimo para nosotros conformar una acción de grupo va a ser de 20 personas. ¿Para qué? Para que sea procedente. Usted, si no tiene 20 personas que cumplan con las características de ser individuos que tengan las mismas características en el daño, en condiciones unificadas, que todos hayan sufrido el mismo daño de la misma manera, de la misma afectación y con la misma intensidad. Si usted no encuentra esas 20 personas que reúnan esas características, usted no ha tenido todavía la oportunidad de conformar una acción de grupo y no se la van a aceptar. Mínimo debe contar con 20 personas para que proceda la acción de grupo. Mínimo. Y no es que entonces usted va a meter el perro y el gato ahí. No, usted tiene que verificar que dentro de esas mínimas 20 personas para que proceda la acción de grupo, todas tengan la misma afectación, repito, todas tengan la misma afectación, su daño ha sido causado por el mismo hecho, no por hechos diferentes, sino que el daño ha sido causado por el mismo hecho, de forma diferente, visto individual, pero es el mismo daño, al fin y al cabo es el mismo daño. Deberá presentarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante que lo generó. A ver, vamos a hacer un análisis. Dice que dentro de los 2 años siguientes al daño que lo ocasionó, al hecho que causó ese daño, ¿cierto? O al momento en que cesó la acción vulnerante que lo generó. ¿Cómo se come eso y cómo es eso? Fíjense, hay daños, o mejor dicho, hay hechos, para que me entiendan mejor, hay hechos que generan daño de forma sucesiva. Hay actos que son sucesivos. En la jurisdicción civil nos hablan eso como actos de tracto sucesivo, actuaciones de tracto sucesivo, o que los efectos de lo que se está generando en ese acto jurídico son de tracto sucesivo. Quiere decir que no hay una fecha límite en que uno pueda establecer un cierre de esa actuación, sino que usted observa que constantemente se está generando el daño. Entonces, cuando usted observa que ese daño que ha venido generándose constantemente ha cesado, desde ese momento es que usted puede presentar la acción de grupo. Pero entonces la indicación de la norma nos dice 2 años siguientes a la fecha que causó el daño. La pregunta es si hasta ahí llega los 2 años. ¿Y qué pasa con aquellos que fueron de tracto sucesivo y que ya verificamos que ya se suspendió, ya cesó? Entonces, ¿cuánto tiempo después tengo para presentar la acción de grupo? ¿Todavía 2 años? ¿O esos 2 años es para la primera parte que dice 2 años siguientes a la fecha de lo que causó el daño? De la fecha en que se causó el daño, perdón. De la fecha en que se causó el daño.
¿Será que entonces los 2 años también lo metemos acá en este otro lado, en esta última parte que dice, o cesó la acción vulnerante que lo generó? Pues bien, esto ha sido objeto de discusión desde que salió en el 98 esta norma y han habido cambios jurisprudenciales sobre ello. Pues en algún momento se entendió que esos 2 años obviamente van a persistir de las dos maneras, desde el momento en la fecha en que se causó el daño o desde el momento en que cesó, que a partir de ese momento 2 años, pero que entonces hay que verificar, la única diferencia es que hay que verificar si la persona, en la segunda parte que dice cesó la acción vulnerante que lo generó, hay que verificar si la persona ya tenía conocimiento de la afectación de este daño y no hizo nada para entonces solicitarle a la administración que cesara la vulneración. Entonces, a partir de ese punto, a partir de ese momento, es que se entiende que corren los 2 años. A partir del momento en que usted observa que el daño se está viniendo generando de forma sucesiva y usted le da aviso a la administración, y a partir del momento en que usted le da aviso a la administración, va a contar con esos 2 años para interponer la acción de grupo, sin importar que entonces exista un cese de la vulneración del daño. Porque en muchos casos, si ya usted actuó, imagínense, hay muchos daños como son de trato sucesivo, y si usted se pone a esperar a que el daño continúe y no para, entonces usted en qué momento va a reclamarlo. Si usted no sabe, si usted no sabe en qué momento va a parar, entonces ¿cuándo debería interponerla? Entonces la Corte resolvió eso de esa manera. Se ha dicho que entonces si ya usted está notando la afectación y usted solicita a la administración pública el cese de esa vulneración y la administración pública no le hace caso y usted sigue teniendo este daño que se le está consumando de forma sucesiva, entonces, mijo, usted no espere a que entonces la administración lo destruya. Usted va a contar con 2 años para que usted interponga su acción de grupo. Interpóngala, no importa que entonces la actuación de la administración no haya cesado. Interpóngala, porque está avalado en dónde, en que ya usted está corroborando y está comprobando la existencia de un daño a partir de la fecha en que presenta la reclamación, la solicitud de dejación de vulneración de ese daño. Hasta ahí en ese punto usted está demostrándole al juez que usted fue diligente, y a partir de esa fecha en que no le fue resuelta su solicitud, usted puede interponer su acción de grupo, porque ya fue diligente. Usted no está esperando a que la administración cese esa actuación que le está generando un daño. La última, perdón, no la última, la siguiente, porque hay otras más. La siguiente es deber presentarse por intermedio de abogado. Esto es una principal diferencia que se hace con la acción de tutela. Con la acción de tutela, pues nosotros observamos que no era necesario que existiese la presentación de la misma por conducto de un abogado. Aquí sí es necesario. Aquí sí es necesario. E incluso tanto fue necesario desde el momento de la expedición de esta ley, que lastimosamente a ustedes les tocó la parte más negativa de la acción de grupo. ¿Y por qué les digo que la parte más negativa de la acción de grupo? Porque resulta y pasa que en un tiempo atrás la acción de grupo podía ser reclamada, bueno, yo digo ustedes y yo me incluyo ahí también, obviamente, porque pues, obviamente muchos otros abogados no habrán aprovechado esta situación. Desde el momento del surgimiento se le concedía al abogado un porcentaje de las indemnizaciones que se generaran de estas acciones. Se le concedía un porcentaje. Hoy en día, ese porcentaje se ha eliminado hoy en día por orden de jurisprudencia. Ya hoy el abogado por disposición legal no le dan ese porcentaje. Lo que sí no está excluido
es que el abogado, a través de los contratos que haga con las personas con quien va a reclamar esta acción de grupo, pacten honorarios de forma particular. Pero antes se podían ambos. Antes se podía, por orden de la ley, el Estado le debía conceder al abogado que llevaba la gestación de esta acción de grupo, le concedían un porcentaje, imagínense, y es que si usted estaba pidiendo una indemnización para más de 20 personas, el porcentaje, así sea que fuera de 10%, era, era dinero. Entonces, esto pues se elimina con una excusa. Y la excusa era que el verdadero sentimiento de las acciones de grupos no debía ser el interés patrimonial de los abogados, sino que debía ser era la protección de estos intereses de las personas. Bueno, en cada rato nos vienen nosotros a los abogados, nos están entonces siempre complicando la existencia. Como que no les gusta entonces que uno obtenga fruto de todas estas acciones. Pero resulta y pasa que sigue permitiéndose que por contrato individual con cada una de estas 20 personas mínimas, usted firme un contrato con estas personas y usted le diga, yo voy a recibir un porcentaje de lo que le vayan a pagar a usted como indemnización. ¿Ya? Ahora yo voy a recibir ese porcentaje cuando le paguen su indemnización. Eso sí no quedó prohibido. Y más porque la obligación lo está diciendo, tiene que ser presentada por un abogado. Si no, usted puede ser muy gestor comunal, usted puede ser una persona que entonces trabaja en favor de su comunidad y quiere protegerla, pero no podrá hacer esta presentación de acción de grupo, necesita ser abogado para presentarla. Otra característica es que puede ser presentada tanto por personas naturales como por personas jurídicas. En este caso, no tengo nada que decir al respecto más que los mismos reclamos que puede presentar una persona natural, lo puede hacer una empresa. Y hablando de derechos cualquiera, es decir, incluso hasta la reparación de unas ventanas, de una productividad, a la libre competencia, que por una empresa puede reclamar el hecho de que por no dársele una autorización o por prohibirle a través de una ley el manejo de su propia publicidad, porque se la restringen, les dicen entonces que de acuerdo a la normatividad X o Y, la publicidad entonces de Marlboro tiene que contener entonces unas imágenes en donde le avisen a la comunidad que esto es lo que pueden tener en sus daños a la salud si siguen consumiendo este producto. Entonces Marlboro viene y dice, bueno, pero ven acá, esto es restringirme a mí en mi derecho a que yo expida o comercialice o genere un consumo, porque este es mi principal producto, X o y entonces estoy disminuyendo mi productividad y ya la gente no me está comprando. Eso puede ser válido como un daño. Falta ver si en efecto, si después de demandar, la sentencia puede ser favorable para Marlboro. ¿Por qué? Porque puede resultar que entonces en la sentencia le impongan una ponderación de derechos y le puedan decir, señores tabacaleras de Colombia, se supone que nosotros estamos en pro de los intereses generales y es que su producto ha sido demostrado que es dañino. Y si su producto ha sido demostrado ya por múltiples estudios, que ni siquiera son estudios nacionales, sino internacionales, su producto es dañino, es el principal generador de cáncer en esta parte de la población, bla, 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 y usted produce más muertes que incluso que COVID-19. Entonces, yo tengo que proteger a mis ciudadanos, ponga la imagen en sus productos y no le estoy cohibiendo la necesidad de vender. Usted va a seguir vendiendo. Lo que yo le estoy diciendo es que avise a su consumidor que esto es perjudicial para su salud. Esto es perjudicial para su salud y por ende debo garantizarle sus derechos fundamentales. En ese caso, de pronto la acción no va a prosperar. La acción no pueda que no prospere. Otra característica deberá ser presentada ante un juez contencioso administrativo. Ojo, aquí con respecto a las competencias, fíjense a esto. Puede ser presentada a un juez administrativo cuando los perjuicios hayan sido causados a una entidad pública. Por una entidad pública.
pero podrá ser elevada a un juez civil cuando se supone, civil del circuito, cuando se supone que el hecho que está generando el daño es una eh, entidad particular. Es decir, la acción de grupo no siempre, esto era lo que yo les mencionaba cuando les decía del artículo 89, que el artículo 89 decía, fíjense aquí en la última parte, presten atención, no se vayan a dormir, presten atención. Uno, decía acá en la última parte, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Esto lo dice la Constitución, que las acciones adicionales para proteger derechos individuales o de grupo o colectivos van a ser frente a las acciones o omisiones de las autoridades públicas. Pero entonces, ¿qué pasa si la ley me está diciendo que si el daño, el hecho que está generando el daño de forma excepcional, me está diciendo de forma excepcional, me está diciendo que si el daño me lo está generando una entidad privada, entonces va a ser procedente ante un juez civil del circuito. Bien, sí se dan cuenta muchas veces las contradicciones entre la Constitución y el desarrollo de las normas que desarrollan esos derechos que contiene la Constitución. Es una contradicción grave, grandísima, pero nadie ha dicho nada. Y hasta ahora mismo, pues, esto es válido, pero el deber ser es que estas reclamaciones se hagan ante un juez administrativo y que el juez civil no conozca de estas actuaciones. Por último, pese a que el conjunto de personas debe ser mínimo de 20 personas, quien presenta la demanda representa a las demás personas afectadas. ¿Cómo así? Que usted, a pesar de que contiene 20 personas para presentar la acción de grupo, la ley le va a decir que la característica de esto es no se entiende que no están acudiendo a los juzgados las 20 personas, sino una sola persona se entiende que es la que está afectada. Ese grupo de personas de 20, a través de un solo documento, se entiende que es un solo núcleo. Todas esas 20 personas se supone que son una sola. Eso es lo que le trata de decir esta norma. Toda esa cantidad de personas es una sola. Se entiende que es un solo sujeto afectado. Entonces vamos al ejercicio de análisis. Y como les decía y como les mencionaba, este ejercicio de análisis es producto, esto que les voy a poner a analizar es producto de una propuesta que pues observé y que lancé y pues estoy promocionando obviamente. ¿Esta propuesta en qué consiste? Yo les hablé a ustedes por allá en segundo corte sobre los monopolios rentísticos y le empecé a hablar a ustedes sobre las cargas que tienen las empresas de servicio público domiciliario, en especial de energía eléctrica, en el país para prestar la comercialización del servicio en la zona norte del país. Fíjense acá, y esto es muy interesante y espero que me estén prestando atención. Se supone que en Colombia hay una ley que es la ley 142 de 1994, que es la que regula todos estos asuntos de servicios públicos domiciliarios, además de otras cosas. Esta ley se fija para orden nacional, es decir, que todas partes en Colombia deben cumplir esta normatividad. Y si todas partes en Colombia deben cumplir con esta normatividad de la ley 142 de 1994, por ende, se le está dando una obligación a quienes comercializan y tienen un régimen de monopolio rentístico, en este caso de la comercialización de servicios públicos de energía, acá en la costa. Estas empresas se les impone una carga, y es que ellas tienen que prestar un servicio que garantice que todos los ciudadanos en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, La Guajira tengan suministro eléctrico.
Pero todas estas empresas tienen una gran carga, ¿no? Tienen una gran carga. Pero muy irónico es que la ley 142 fija un régimen tarifario único. Es decir, esa comercialización del producto, de la energía eléctrica, no es de acuerdo a la oferta y la demanda. Es decir, no opera así como les expliqué en su debido momento. No quiere decir que entonces yo le voy a preguntar entonces a la persona que vive entonces en estrato 5 6 que, uy, estas personas me pueden pagar más dinero, yo le voy a cobrar el kilovatio de una forma diferente. Se lo voy a vender más caro porque él tiene mucha más capacidad de pago. A los señores de acá, de las faldas de la popa, a estos yo no les voy a cobrar ningún kilovatio. Ahora entonces me van a decir a ustedes, profe, pero es que eso es así. No es así. Usted le viene un recibo de pago más caro que a los de la comunidad 1, 2 y 3, porque es que se supone que usted paga otras contribuciones en esa factura de pago. Pero si usted se pone a verificar cuánto vale el kilovatio vale igual desde la punta de la ciudad de Cartagena hasta abajo. El kilovatio vale exactamente igual. Lo que va a variar es cómo va a pagar su factura, en cuánto se le incrementa después del pago del kilovatio. Le ponen entonces que no, contribución, subsidio a estratos 1, 2 y 3. Entonces usted por ser estrato 6, usted tiene que pagar un subsidio, ayudar a pagar el servicio que se le está brindando a los estratos 1, 2 y 3, porque se supone que usted tiene mayor capacidad de pago. Entonces, hasta ese punto está bien con el régimen tarifario. Y esto es una orden nacional, así lo dispone entonces la ley 142/94. Sin embargo, entonces, sale la pregunta y dice, entonces, profe, ¿quién entonces fija las tarifas del kilovatio acá? Esas tarifas que entonces Electricaribe tiene, esas tarifas entonces, ¿cómo hace? Bueno, eso lo hace a través de una fórmula. Esa fórmula no se la inventa ellos. Esa fórmula no la inventa Electricaribe. Esa fórmula la inventa la ley. La ley que les estoy mostrando, esa ley la inventa y le da a través de unas especies de comisiones reguladoras que dictaminen, a través de esas fórmulas, dictaminen cuál es el precio de un kilovatio de venta. Veámoslo acá como se lo estoy mostrando. En el caso, entonces, de la energía, entonces la Comisión Reguladora de Energía y Gas, la CREC, por sus siglas, la ven en la parte de abajo, la parte de abajo ven, es la que se encarga entonces de hacer una fijación a través de las fórmulas que la 142 le está dando. Fija entonces las tarifas del servicio público de energía y gas en el país. Ahora bien, esta misma comisión y a través de la autorización de la ley 142, esta misma ley le dice a las comisiones que pueden recibir solicitudes de las empresas prestadoras de este servicio que no quieran acogerse a estas tarifas fijadas. Pero nunca va a ser por debajo, ojo con esto, nunca va a ser por debajo. Si una empresa solicita esto es porque va a solicitar que la tasa o la fijación de la tarifa se suba. En el caso, por ejemplo, de Electricaribe, que solicita entonces que de pronto exista una justificación de alza del precio, puesto que entonces la empresa comercializadora tiene un mayor gasto para su distribución en la zona Caribe, ya que entonces las hidroeléctricas en el país se encuentran en el interior del país y que por ende para traer todo ese cúmulo de energía hacia la zona norte, hacia la costa, cuesta, y adicionalmente somos una zona que demanda mucha electricidad por ser una zona calurosa, demanda electricidad de aires acondicionados, de abanicos constantemente prendidos, y sumándole al hecho de que entonces a todos en el país
reciben la oscuridad de la noche y tienen que encender sus luces. Es decir, quiere decir esto y díganme, este es el ejercicio que les estoy mostrando, y díganme si o si van a coincidir conmigo en que, viéndolo desde el punto de vista de municipio, de ciudad, nos encontramos en una condición uniforme, somos una sola sociedad y estamos siendo perjudicados por una tarifa, por una fijación de tarifa que va a regir para todo el país. Es una tarifa reglamentada única, una tarifa única reglamentada. Va a variar obviamente por las solicitudes que hacen las empresas, pero una tarifa que se fija. Esa tarifa no puede desconocer el hecho de que nosotros tenemos latitudes diferentes en cada región del país. Es decir, el hecho generador del daño dentro del concepto de hipótesis de la tesis lanzada por mi persona es que el hecho generador de la expedición de la norma de la 142-94 no es tener en cuenta las diferencias que se tienen dentro de la zona norte del país con el interior. Y hay una obligación que tiene el Estado. El Estado es, si observa que es una reglamentación impartir energía eléctrica a todas las zonas del país, por lo menos debería garantizar que el suministro eléctrico baje construyendo un sistema de producción de energía más cercano a la costa. ¿Para qué? Para que nosotros como zona norte nos encontremos en igualdad de condiciones con la zona del interior del país, teniendo en cuenta que obviamente todos producimos la misma capacidad, tenemos la misma capacidad de pagar, ¿no? O sea, todos estamos en que uno tenga de pronto un sueldo diferente, pero todos estamos recibiendo la misma afrenta, el mismo daño. Todos los ciudadanos de Cartagena están recibiendo el mismo daño por parte de esa comisión que fija las tarifas reglamentarias del servicio energético. Ahora bien, si nosotros estamos en esas condiciones modificadas, ¿usted no cree que entonces nosotros como ciudad o como zona norte del país podríamos generar una acción de grupo para reclamar, para que cese la vulneración de esta afectación que nos está poniendo en una condición de desigual frente al resto del país? ¿Producto de qué? De la expedición de una norma de orden nacional, que ni siquiera fue sectorizada, perdón, sino que fue expedida por orden nacional para surtir efectos a todo el país. ¿Usted no cree que entonces usted está bajo una afectación que lo pone en condición de desigual frente al otro, al resto del país, al interior del país? Y que tal vez esa afectación ha sido, en muchos de los casos, ha sido la afectación que la zona costa del país pueda desarrollarse libremente e incluso no podamos ejercer bajo la libertad de competencia, generar emprendimientos que puedan nosotros generarle competencia a las grandes empresas del interior del país, puesto que si usted tiene una empresa en Cartagena, Barranquilla, le resulta costoso mantener todos estos costos de productividad, incluyendo servicios públicos de energía, porque le vienen altísimos. Diferente a una empresa que se constituye a la apertura de una sociedad con una oficina en Bogotá que no va a pagar altos costos de energía dentro de los servicios que paga constantemente. ¿Usted no cree que en el trasfondo usted se está sintiendo vulnerado por ello? Pues déjeme decirle que entonces yo encuentro eso como una afectación, yo encuentro eso como un daño, y yo encuentro eso como un daño que se le está generando a todo este colectivo de personas llamadas ciudadanía de Cartagena. ¿Y por qué no? Sumemos Barranquilla, sumemos Santa Marta y sumemos incluso la misma Montería. ¿Por qué no? Ahora entonces el ejercicio consiste en eso. Ustedes hagan ese análisis. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué creen ustedes de lo que les acabo de mencionar?
Aló, aló, sí, me están oyendo. Bueno, parece que no. Bien, entonces, eso pretendía entonces traerles hasta este punto, eh, hacer este análisis con respecto a la acción de grupo. Yo hoy pretendo que terminemos hasta aquí, el día de hoy, eh, puesto que hay unas obligaciones que tengo que cumplir ahorita mismo, eh, ya. Entonces, creo que hasta este punto finalizamos en el día de hoy. No sé si tienen las apreciaciones con respecto a lo que les acabo de mencionar. Si no, entonces nos vemos entonces en la próxima clase. Preparémonos para la evaluación porque más tardar el día martes o miércoles les voy a estar entregando un caso que va a ser el objeto de evaluación de ustedes para este tercer curso. Listo, entonces me despido de ustedes. Que pasen buena noche. Nos vemos. Profesor, buenas noches.